Entonces, la velocidad de la detonación del explosivo es importante porque va a contribuir a la relación de impedancia, ¿no? Porque la velocidad de la onda P básicamente está dada para cada macizo rocoso. La densidad de roca también está dada para cada macizo rocoso. Lo que podemos variar es la densidad del explosivo, y la densidad del explosivo siempre está relacionada a la velocidad de detonación. Nosotros, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros en una misma roca, o sea, que tiene todas las características iguales, ¿no?, aumentamos la velocidad de detonación? Lo que pasa es que el frente de onda, ¿no?, el ángulo del frente de onda cónica se incrementa, ¿no? En otras palabras, cuando hacemos la voladura, la velocidad de detonación forma un cono, ¿no? El frente de onda forma un cono con un ángulo alfa dado. Este ángulo alfa sería el alfa 1. Si aumentamos la velocidad de detonación del explosivo, el ángulo va a incrementarse. Entonces vamos a tener un nuevo ángulo alfa 2. Este ángulo alfa 2 va a hacer que la onda se refleje a más distancia, ¿no?, y esté menos inclinada. Esta condición hace que la roca se rompa más fácilmente por tensión. ¿Okay? Entonces, experimentalmente se ha visto que el incremento de la velocidad de detonación incrementa la rotura de la roca. ¿Okay? El problema es que no vamos a poder alcanzar velocidades de detonación tan grandes como para igualar, ¿no?, la velocidad de la onda P con la densidad de la roca. Pero lo que tenemos que hacer es alcanzar velocidades de detonación lo más próximas posibles para mejorar esta condición de impedancia. ¿Y cómo se mejora la velocidad de detonación? Básicamente incrementando los diámetros de los taladros. Entonces, una de las soluciones es incrementar el diámetro, ¿no? Lógicamente, mejorar el explosivo, explosivos con mayor densidad, vamos a tener mejores resultados de fragmentación. Si lo vemos gráficamente, acá, ¿no?, podemos ver dos condiciones del explosivo, ¿no? En el lado izquierdo vemos la primera condición y tenemos al ángulo alfa, ¿no?, de la velocidad de detonación 1, digamos, de la primera velocidad. La condición de la roca es igual en ambos lados, ¿no? En el segundo hemos incrementado la velocidad de detonación, ¿no? La velocidad de detonación es mayor, entonces el ángulo alfa 2 va a ser también mayor. Y lógicamente el área que abarca esta onda reflejada abarca más cantidad del banco dado. ¿Okay? Entonces, la conclusión básica de esta teoría es que a mayor velocidad de detonación, mejor fragmentación, ¿okay?, para una roca dada. Entonces, generalmente, cuando se tiene problemas de fragmentación en ciertos sectores de la mina, una de las primeras condiciones a mejorar es la velocidad de detonación. Pero la velocidad de detonación también va a mejorar la densidad del explosivo. Están directamente relacionados. La onda reflejada es la onda sísmica reflejada es la que va a determinar el grado de fragmentación en el macizo rocoso. Ok, todo este estudio de geomecánica y geología nos va a llevar básicamente a un desarrollo matemático planteado por Lilly, ¿no?, en 1986, que dijo que todo este análisis geomecánico y geoestructural de la roca se podía llevar a una fórmula que se llama el índice de volabilidad. El índice de volabilidad lo que hace es relacionar matemáticamente la geología de cada macizo con la voladura en el macizo. Entonces, el índice de volabilidad de Lilly, ¿qué dice? Dice que el índice de volabilidad es igual a 0.5 de la descripción de la masa rocosa, o sea, de qué tipo de masa rocosa estamos hablando, más el espaciamiento de los planos de una diaclasa, más la orientación de los planos de la diaclasa, más la influencia de la densidad de la roca, ¿no?, que como fórmula da 25 por la densidad menos 50, más la dureza de Mohs. ¿Sí? Entonces, si ustedes se ponen a analizar esta fórmula, vemos que todas las cualidades geomecánicas están incluidas en la descripción de la masa rocosa. Ahí vamos a incluir el RQD, la cantidad de fracturas,
Y todas las juntas, etc. Las diaclasas, que es un problema geológico de formación o geoestructural, están incluidas en dos partes de esta fórmula, en el espaciamiento de los planos de diaclasa y en la orientación de los planos de diaclasa, o sea, en los factores JPS y JPO. Ahí estamos incluyendo todo lo que es la geología estructural. Finalmente, vamos a ver también la dureza de la roca, o sea, la capacidad a ser rota por compresión, dureza, ¿no? Acá vemos dos cosas, la densidad de la roca, a densidades mayores la roca es más difícil de romper, ¿no? Y la dureza de Mohs. La dureza de Mohs, como ya sabemos, está en una escala de 1 a 10 y se refiere a la forma como se puede dañar una roca. Lilly le puso un valor a cada uno de estos parámetros para poder calcular el índice de volabilidad, ¿no? Este valor que Lilly le puso es estándar, es para todos. Lo único que uno tiene que hacer es verificar, ¿no?, visualmente o en campo de qué se trata. Por ejemplo, cuando hablamos de la descripción de masa de rocosa, podemos hablar de tres tipos de descripción. Quebradizo o desmenuzable, o es que la roca está muy fácil de caer, muy fácil de romper, ¿no? Entonces, el valor que le asignamos en la fórmula va a ser 10. Si la masa rocosa que observamos no es quebradiza, pero sí se fractura en bloques, o sea, cae en pedazos grandes, el parámetro, el valor que le asignamos en la fórmula va a ser 20. Y si es totalmente masivo, o sea, que tiene muy pocas fracturas o muy pocos problemas de rotura, ¿no?, le asignamos un valor de 50. Esa es solamente para la descripción de la masa rocosa. Ahora tenemos que describir el espaciamiento entre los planos de diaclasa. Habíamos dicho que los planos de diaclasa son las fracturas, ¿no?, que no se han desplazado, pero muchas veces estas fracturas han tenido una separación y estas separaciones pueden ser rellenadas o no. Ahora, si la separación es muy cortita, menores a 10 centímetros, entonces asignamos en la fórmula el número 10. Si las separaciones son intermedias, entonces entre 10 centímetros y 1 metro de separación, le asignamos el número 20. Y si las separaciones son muy amplias, o sea, más de 1 metro de separación, le asignamos un número 50. Entonces, este es el espaciamiento entre los planos de diaclasa que habla Lilly. Ahora, habíamos visto anteriormente que las diaclasas y su orientación influyen en la fragmentación, influyen de una manera importante, ¿no? Tanto en la perforación como en la fragmentación. Entonces, hay que ver la orientación de los planos de diaclasa. Si la orientación de los planos de la diaclasa es horizontal, ¿no?, le asignamos un valor 10, si es horizontal. Si es inclinado hacia la cara, le asignamos un valor 20. Si rumbea normal a la cara, la tercera condición que habíamos visto, 30. Y si la inclinación es hacia el banco o hacia el interior de la cara, le asignamos 40. Entonces, hay que analizar bien cómo se orientan las diaclasas, ¿no? Horizontales, que prácticamente están en estratos, 10. Inclinación hacia la cara, ¿no?, que están a favor de la cara, 20. Que rumbean normales, o sea, transversales a la cara, 30. Y la inclinación hacia adentro, 40. Es la condición más difícil. Finalmente, tenemos que ver la influencia de la gravedad específica. En este caso, la gravedad específica la relacionan con la densidad de la roca. Entonces, Lilly le ha puesto solamente una fórmula y dice que 25 por la gravedad específica, o sea, la densidad de la roca en sí, es menos 50. Entonces, ahí hay que reemplazar ese G por la densidad de la roca in situ. La dureza de Mohs, ya sabemos, la escala de la raya, ¿no? Los materiales más duros solo se rayan con diamante. Los materiales más suaves se pueden rayar inclusive con la uña, tal como el talco o el yeso. Entonces, esa dureza se le asigna a la roca. Muy bien, con este factor, con este índice de volabilidad, Lilly también relacionó el factor de energía necesario para volar la roca. Entendamos que lo que proporciona el explosivo en el momento de la detonación es energía, ¿no? En el cambio físico tan violento que existe, lo que hace el explosivo es proporcionar energía, ¿no?, para poder romper la roca. La energía básicamente se mide en megajoules, ¿no? Entonces, el factor energético va a estar dado por los megajoules necesarios para romper 1 tonelada de explosivo. Según Lilly, dice que el factor de energía necesario
es igual a 0.015 el resultado del índice de volabilidad, ¿no? El resultado del índice de volabilidad, a mayor índice de volabilidad, mayor dificultad para volar la roca. Digamos, si el índice de volabilidad es 80, entonces es mucho más difícil que volar una roca que tiene un índice de volabilidad de 40, ¿no? Esta definición teórica de Lilly ha sido muy importante en el desarrollo de los modelos, modelos para evaluar básicamente el burden y el espaciamiento, sobre todo del modelo de Kuss-Ram. Ahora, actualmente la evaluación de burden y espaciamiento se hace básicamente en función a modelos matemáticos. Y con el uso de ordenadores es muy fácil evaluar muchas variables, ¿no? en un pequeño tiempo. Entonces, todas las variables posibles van a ser evaluadas en un modelo. El modelo más usado, ¿no? Es el modelo de Kuss-Ram. Aunque hay un modelo del Instituto Julius Klumblitz de Australia que es un poco más adelantado. Vamos a ver en otro módulo la evaluación de los modelos a los que les hago referencia. Muy bien. Entonces, con este factor de energía prácticamente le estamos relacionando, ¿no?, la calidad de la roca con el explosivo necesario. Eso es lo importante de entender. Para cada roca hay un explosivo, ¿no? No toda la roca se puede romper con el mismo explosivo. Entonces, cada roca tiene su explosivo particular. Entonces, la roca no la podemos cambiar nosotros, pero el explosivo sí lo podemos formular de acuerdo a la roca. Eso es lo que se debe entender. Para esto se ha tenido que hacer el estudio geoestructural, el estudio geomecánico y el estudio geológico de la mina. Ahora, este parámetro, ¿no?, para usarlo en el modelo Kuss-Ram fue cambiado, o no cambiado, en realidad fue mejorado por Klaus Cunningham, ¿no? El autor, basado en el índice de volabilidad de Lilly, mejoró, ¿no?, y adaptó este índice para que pueda ser usado en el modelo de Kuss-Ram. Como les digo, el modelo de Kuss-Ram, ¿no?, es el modelo que identifica el explosivo, la geología y la geometría y calcula el burden, que en términos sencillos es la medida, la menor distancia hacia la cara libre para que el explosivo actúe en toda su capacidad energética. Entonces, ¿qué dice Kuss-Ram? ¿Cuál es básicamente la diferencia fundamental entre Kuss-Ram y Lilly? Kuss-Ram dice que el factor A, que es el mismo factor de roca, es igual a 0.06 por RMD, que es el descriptor de la masa rocosa, más los espaciamientos de las diaclasas verticales, más el ángulo de los planos de diaclasa, más este es el cambio que hizo. RDI, que es la influencia de la densidad de la roca, y HF, que es el factor de dureza. Si ustedes revisan la anterior ecuación, ¿no?, Lilly solamente consideraba la densidad a secas, no la influencia que tiene esta en la rotura de rocas. Y además la dureza la consideraba la dureza de Mohs. Lo que hace Cunningham es considerar la dureza en función a la resistencia a la compresión uniaxial y al módulo de Young. Entonces vamos a ver, igual Cunningham construyó una tabla para poder asignar ciertos valores a esta ecuación y así sacar un valor final, ¿no? En la tabla dice que la descripción de la masa rocosa va a ser, si ustedes ven que la roca que van a volar es quebradiza o es bastante quebradiza, ¿no?, le vamos a asignar un número 10. Ahora, el cambio está acá. Si la diaclase es vertical, o sea, ¿qué dice que es vertical, no? Si la diaclase es vertical, o sea, tiene diaclasas verticales, o sea, orientadas hacia el norte, ¿no?, tenemos que sumar dos factores, el espaciamiento entre fracturas y el ángulo del plano de fractura. Entonces, en ese caso, el espaciamiento de las fracturas y el ángulo tienen que ser sumados. Y si en la descripción de la masa rocosa se ve una masa rocosa masiva, ¿no?, le asignamos un número 50. Pero si hay diaclasado, tenemos que evaluar los siguientes ítems. El siguiente ítem sería espaciamiento entre fracturas. Ya sabemos qué es el espaciamiento, es la separación de las fracturas. Acá ya no existen, acá existen rangos. Si el espaciamiento es de hasta 10 centímetros, o sea, 0.1 metros, le asignamos un número 10.
Si el espaciamiento es de 0.1 metros hasta el sobretamaño, ¿no? Le asignamos 20. ¿Qué quiere decir? Si el espaciamiento es de 0.20 hasta la roca más grande que queremos obtener, le asignamos el 20. Y si es de la roca que queremos obtener hasta el tamaño de la malla, o sea, del burden por el espaciamiento, le asignamos 50. ¿Ok? En el ángulo del plano de fractura, el JPA, igual. Si la fractura busa hacia afuera de la cara, ¿no? El buzamiento es a favor, le asignamos 20. Si el rumbo es perpendicular a la cara, 30, y si busa hacia la parte trasera, hacia la pared o hacia la cara, el valor va a ser 50. Y acá viene el cambio, ¿no? La influencia de la densidad, igual está dada por 25 por la densidad de la roca menos 50, pero el factor de dureza HF es el que cambia. Dice que si el factor de dureza HF es el módulo de Young E entre 3 cuando el módulo de Young de la roca es menor a 50 gigapascales. ¿No? El módulo de Young habíamos visto que es la capacidad de deformación que tiene cualquier roca o cualquier macizo rocoso. Si esa capacidad es menor a 50 gigapascales, entonces se asigna un factor de dureza, el módulo de Young entre 3 o un tercio. Y si el módulo de Young es mayor a 50 gigapascales, se asigna un quinto de la resistencia a la compresión uniaxial. Un quinto, la quinta parte. Por ejemplo, digamos que tenemos una roca, cuyo módulo de Young es 40. Entonces, para esto, el factor de dureza corresponde a la primera expresión, ¿no? Es 40, esto es menor a 50 gigapascales. ¿Y cuánto sería el factor de dureza? 40 entre 3. ¿Okay? Sin embargo, si el módulo de Young es 80, entonces corresponde a la segunda expresión, el módulo de Young mayor a 50. Entonces acá tendríamos que verificar la resistencia a la compresión. Consideremos que es 200 entre 5. 200 entre 5, ¿qué nos va a dar? 40. ¿Ok? Entonces, con esos valores se ponen los parámetros en esta fórmula. A igual a 0.6 por RMD, que puede ser 10, 30 o 50. 10, 30, 50, el otro lado 10, 30, 50. RDI igual, el cálculo de 25 por la densidad, menos 50. Y HF, dependiendo del módulo de U. ¿Okay? Entonces así tenemos un número que debe ser cercano a 100. Mientras mayor sea el valor de A, más difícil es volar la roca. Muy bien, entonces la conclusión de la parte anterior es que vamos a tener que evaluar bien el explosivo, ¿no? En función a los resultados de la geología que tengamos. El factor que podemos modificar nosotros es el explosivo. No podemos modificar absolutamente en nada la geología del macizo rocoso, ¿no? O de la mina donde vamos a volar. La geología del macizo está dada y básicamente lo único que se hace es identificar sus características y encuadrarlo o encasillarlo en lo que se llaman dominios geomecánicos, ¿no? Esto es una labor básica, es una labor del geotecnista o del geomecánico. Sin embargo, el ingeniero de voladura, de perforación y voladura, tiene que conocer todos los dominios para poder aplicar la ingeniería de explosivos. Habíamos dicho que la energía que rompe la roca es la energía que se genera por los explosivos. Los explosivos son fundamentales al momento de romper la roca. Entonces, la energía para romper la roca está dada por los explosivos. Esta energía es de orden químico, o sea, es una energía química. ¿Por qué? Porque hay al haber un cambio violento de estado químico de los materiales, se produce una energía que se transmite a la roca y logra romper. Entonces, vamos a ver ahora la ingeniería de explosivos. Los explosivos es importante conocerlos adecuadamente para saberlos aplicar. ¿Qué es un explosivo? La primera pregunta es saber qué es un explosivo, ¿no?
Los explosivos generalmente son compuestos químicos, ¿no?, de dos cosas, de un oxidante y un combustible o reductor. La unión de un oxidante con un reductor, ¿no?, hace que en el momento de reaccionar se genere una energía. Esta energía puede ser tan alta que se logra generar varios megajoules de excedentes que hacen que la roca se rompa, ¿no? Entonces, el explosivo se tiene que considerar como un rompedor, como una mezcla química que está casi estable, porque es fácil inestabilizarla, pero que ante un estímulo pequeño, de cualquier tipo, se descompone y genera gran cantidad de energía, la libera. También hay situaciones en que absorbe energía. Entonces, esa es una situación no deseada, ¿no? Entonces, vamos a ver que los explosivos hay que balancearlos químicamente para evitar que absorban energía. La idea es que generen, que aumenten energía en el proceso de cambio físico-químico que van a tener. Esta energía físico-química que se genera, esa energía química, perdón, que se genera, se va a utilizar para fragmentar la roca en un mecanismo que se llama un mecanismo de rotura de rocas, que lo vamos a explicar también en esta parte. Ahora, hay explosivos de varios tipos, desde explosivos militares, explosivos nucleares, ¿no?, hasta explosivos de uso industrial. Lo que nos interesa a nosotros son los explosivos de uso industrial. Como les dije anteriormente, es la mezcla de un oxidante y un combustible. Químicamente, un oxidante es un elemento que contiene oxígeno y un combustible es un elemento básicamente que tiene una cadena de hidrocarburos. ¿Okay? Entonces, esta mezcla de oxidante con combustible, cuando hay una reacción frente a un estímulo, lo que pasa es que genera nuevos componentes químicos, básicamente gaseosos, ¿no?, a alta velocidad, a alta temperatura y alta presión. Estos productos gaseosos, estables, más estables que los iniciales, generalmente ocupan entre 1000 y 10.000 veces su volumen inicial. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco una cantidad de ANFO, que es una mezcla de nitrato de amonio, que es el oxidante, y petróleo, que es el combustible, una vez que esto reacciona, el volumen que yo coloqué, digamos 1 kilo, se va a multiplicar por 1000 a 10.000 veces. Esta multiplicación del volumen de gases va a generar una fuerza de compresión en la pared de los taladros. Habíamos visto que la perforación básicamente tiene como objetivo alojar a los explosivos. Entonces, una vez que se hace este cambio, el taladro se va a tener que deformar para poder tener capacidad para este aumento de volumen tan violento. Y de esa forma, al deformarse, se generan tensiones dentro de la roca que la van fragmentando. Entonces, en la industria tenemos dos tipos de explosivos: los explosivos moleculares y los explosivos compuestos. Los explosivos moleculares son aquellos que el oxidante y el reductor han sido formulados en laboratorio, o sea, y están en la misma molécula, ¿no? Porque es el caso del TNT, de la nitroglicerina, de la pentrita y de todos los explosivos o altos explosivos. ¿Qué quiere decir? Que tanto el oxidante como el reductor está en la misma molécula. Y los explosivos compuestos son aquellos explosivos que para su composición tenemos que mezclar dos compuestos. Este es el caso básicamente del ANFO, ¿no? Mezclamos nitrato de amonio con petróleo. Muy bien. Entonces, el molecular se obtiene en laboratorio, ¿no? Y son los llamados altos explosivos, generalmente de uso militar, ¿no? El descubrimiento de estos explosivos ha sido por cuestiones militares, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, al TNT, al RDX, ¿no?, o la ciclonita, la pentrita, el PENT y la nitrocelulosa, ¿no? Estos explosivos se utilizan en minería, sí, pero básicamente en proporciones muy pequeñas para iniciadores, con tipo booster o aumentadores de potencia, y para detonadores, ¿no?, tipo cápsulas, ¿no?, de fulminantes y cordón detonante. El único explosivo, alto explosivo que se usa para romper roca directamente es la dinamita, que es un derivado de la nitrocelulosa.
o la nitroglicerina también, que es un alto explosivo. ¿Okay? Entonces, el explosivo molecular tiene el oxígeno y el combustible dentro de la misma molécula. La ventaja principal es que la reacción de este explosivo molecular es es bastante rápida y es completa, o sea, está bien balanceada al oxígeno, o sea, no se producen gases deficientes en oxígeno o gases, en otras palabras, gases dañinos. Dañinos tanto para la salud como para la energía que aportan, porque son elementos endoenergéticos, o sea, que absorben energía. ¿Okay? Entonces, el otro tipo de explosivos es el compuesto. Estos explosivos sí son de amplio uso industrial, ¿no? Y básicamente son el ANFO, las emulsiones, matrices, que son básicamente también en función a nitrato de amonio, nitrato de sodio, nitrato de potasio y combustibles, y los acuageles. Los acuageles también son en función a sales oxidantes y combustibles. Que vamos a ver cada uno sus características principales. Ahora, los explosivos compuestos, como su nombre lo dice, tenemos que utilizar dos elementos y juntarlos en algún momento, ¿no? Proporcionalmente para poder generar la reacción de óxido-reducción, ¿no? En tanto que también la reacción es más lenta que los explosivos moleculares y podría ser, si es que no están bien formulados, más ineficiente, o sea, podrían generar gases tóxicos que bajan el poder energético del explosivo. Lo bajan básicamente, ¿por qué? Porque en la generación de la nueva molécula se consume energía, no se libera. La idea para tener un buen explosivo es liberar la máxima cantidad de energía posible. Esto se logra químicamente cuando todas las moléculas de oxígeno se juntan con una molécula de diferentes elementos para formar un gas. Por ejemplo, el CO2, el agua en estado gaseoso, algunos gases solos, como el nitrógeno, el hidrógeno. Ahora, en la industria minera, lo que utilizamos es explosivos compuestos. ¿Debido a qué? A su fácil formulación, su fácil fabricación y su bajo costo. Entendamos que actualmente la industria minera, ¿no? Tiene un uso intensivo de explosivos. La única forma de fragmentar la roca, ¿no? que está en la corteza es usando explosivos. No hay otra forma viable para hacer la fragmentación tan masiva y intensiva de la roca, ¿no? Entonces, el requerimiento de uso de explosivos en la minería es altísimo, ¿no? Es tan alto que muchos países miden su grado de industrialización con respecto al consumo de explosivos que tienen, ¿no? Es como una medida para saber cuán industrializados están. ¿Por qué? Porque casi todas las industrias dependen de la minería, casi todas necesitan materiales metálicos o materiales que provienen de la corteza terrestre, ¿no? Por ejemplo, la industria de la construcción, que es una industria que indica el grado de desarrollo de un país, depende del cemento, y el cemento depende de la caliza, y la caliza se extrae de una cantera, o sea, se produce voladura para extraer caliza. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar bien, la industria pesada depende básicamente de la minería. La industria siderúrgica, por ejemplo, la industria del acero, que es alear fierro con carbón, depende de ¿qué? De la industria minera, porque el fierro, el elemento fundamental, y el carbón, que es el otro elemento, se sacan de la corteza terrestre. Entonces hay países que miden su grado de desarrollo en función al consumo de explosivos. Entonces, como el consumo de explosivos es tan alto, entonces necesitamos que el explosivo se fabrique in situ. El explosivo en la minería se fabrica en el lugar, no podemos transportar. La minería pequeña o la minería mediana sí transporta explosivo desde las fábricas, pero la gran minería o la minería más avanzada la fabrica en boca de taladro, o sea, in situ, al momento de generar la voladura. ¿Sí? Entonces, por este motivo, los explosivos que se usan en la industria minera son los explosivos compuestos, ¿no? Y el explosivo más usado actualmente es el ANFO. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el ANFO es de fácil formulación, bajo costo
y muy seguro, porque mientras no juntemos el nitrato de amonio con el petróleo, no hay explosivo. Entonces, muchas veces el traslado de las materias primas hacia las minas es por separado. Van camiones de nitrato de amonio y van camiones o cisternas de petróleo. No van juntos. Entonces, si habría algún problema, no va a haber ningún problema de detonaciones generadas por accidentes o por algunos contratiempos como el clima, caída de rayos, etc. Una vez que están en la boca del taladro, o sea, antes de ingresar al banco, ¿no? Ahí recién se convierten en explosivos. Ahora, para la fabricación del ANFO, que es el elemento que más vamos a usar, lo que vamos a hacer es tener que considerar dos cuestiones técnicas, ¿no? Básicas para entender cómo funciona un explosivo. La primera consideración es el tamaño de partículas y la segunda, el espacio libre. Tamaño de partículas, ¿no? Muy bien. El ANFO está constituido básicamente por 94% de nitrato de amonio y 6% de petróleo o cualquier combustible que queramos usar. Eso es para cuestiones operativas. Químicamente es 94.5 de nitrato de amonio y 5.5 de petróleo, ¿ya? Pero eso no se puede lograr en forma mecánica como lo hacemos en la industria minera, o sea, fabricando en camiones o fabricando en plantas de fabricación de explosivos. Entonces se toma un poco de exceso de petróleo, ¿no? Que vamos a ver en el balance, es mejor que excedernos en nitrato de amonio para que demos con un 94,6. Ahora, el problema es el siguiente. El problema es que por cada 100 kilos de nitrato de amonio tenemos que tener 94 kilos por cada 100 kilos de ANFO tenemos que tener 94 kilos de nitrato de amonio y 6 kilos de petróleo. O sea, la proporción es grande, ¿verdad? Mucho nitrato, poco petróleo. Y el problema es que el petróleo tiene que, al mezclarse con el nitrato de amonio, tiene que cubrir todo el volumen del nitrato, o sea, tiene que tratar de homogenizarse en todo el volumen. Este es un problema grave, porque si yo agarro y muelo el nitrato de amonio y le echo petróleo, ¿no? El área superficial del nitrato de amonio va a ser tan pequeña que probablemente se va a cubrir una porción pequeña del nitrato de amonio, o sea, no se va a lograr humedecer, en otras palabras, todo el nitrato necesario. Entonces, la condición para que la reacción química de un ANFO sea buena es de que se logre humedecer o mojar o cubrir todo el nitrato de amonio con esa cantidad de petróleo, que es más o menos el 6%, que es más o menos menos la décima parte, ¿no? Menos de la décima parte. Entonces, a eso se llama tamaño de partícula. Lo que hay que hacer es crear un PRIL, o sea, una superficie de nitrato de tal manera que con la menor cantidad de petróleo se pueda cubrir todo el nitrato de amonio. Esta tecnología se ha creado y se llama PRIL poroso. Entonces, a eso se llama tamaño de partícula. En conclusión, tamaño de partícula es un tamaño tal que tenga tal área de exposición que con un poco de petróleo se pueda cubrir una gran cantidad de nitrato. ¿Cómo han hecho esto? Lo que han hecho es agarrar el nitrato de amonio y convertirlo en un caparazón de cristal. ¿Qué es un caparazón de cristal? Es un círculo, ¿no? Un pequeño redondo totalmente fabricado con tabiques, ¿no? Tan delgados, pero que son porosos, o sea, que no están juntos, están separados. Entonces, una vez que se derrama petróleo sobre eso, ¿no? Las áreas están tan expuestas que se humedecen totalmente, ¿no? Estos priles de petróleo, estos priles de nitrato, ¿no? Tienen tamaños relativamente pequeños, ¿no? El tamaño, su diámetro va de entre 1 y 3 milímetros, ¿no? Y la mayoría son de 3 milímetros como diámetro, o sea, muy pequeño. Y dentro del PRIL, inclusive, tienen muchos tabiques, o sea, están totalmente huecos, solamente están unidos por tabiques. ¿Okay? Entonces, esta capacidad de gran exposición, de área gran exposición, hace que se pueda humedecer con petróleo fácilmente. El petróleo normalmente se atomiza, o sea, se
se echa como con un atomizador. Un atomizador es como un spray que difunde, genera pequeñas partículas de petróleo y tratan de cubrir la mayor área de nitrato de amonio. Si ustedes ven esta fotografía, ¿no? Si ustedes ven esta fotografía, esta es la fotografía al microscopio electrónico de un pril de nitrato. Lo que ven ahí son escamas, ¿no? Parecen escamas que están constituyendo como una bola de hielo, pero no están juntas, o sea, están separadas microscópicamente. Cuando nosotros echamos petróleo atomizado a este pril, lo que va a pasar es que el petróleo va a lograr humedecer todo el pril rápidamente. Entonces, es la única forma de lograr que el ANFO tenga una homogeneización adecuada frente al petróleo, porque los volúmenes son bastante diferentes, 94% de nitrato y 6% de petróleo. ¿Qué quiere decir? Que con un vaso de agua tengo que mojar una mesa de billar, ¿no? Esa sería la proporción. ¿Cómo se logra? Partiendo la mesa en pedacitos tan pequeños que el vaso logre mojar toda la mesa. Si ven la foto, ¿no? Las escamas son las áreas expuestas. Entonces, a eso se llama tamaño de partícula. Si fuera un redondo compacto, probablemente el petróleo solamente abarque la parte superior y la parte interior quedaría como nitrato puro. Eso al reaccionar no es un explosivo, es simplemente una sal. Muy bien, entonces el tamaño típico de los prils, ¿cuál va a ser? El 100% debe ser menor a 3 milímetros. O sea, el 100% de los prils de nitrato de amonio deben ser menor. El 90% menor a 2 y solamente el 1% menor a 1 milímetro. Entonces, en conclusión, todos los prils casi deben medir 3 milímetros o 2.99 milímetros, casi todos los prils, ¿no? Hay una tolerancia muy pequeña para priles más pequeños y no hay ninguna tolerancia para priles más grandes. Entonces, básicamente la calidad del nitrato de amonio, del pril de nitrato de amonio, se ve en la homogeneidad de los priles que tenemos. En el mercado existen muchas marcas de nitrato de amonio. Las mejores marcas, si usted verifica la calidad, y ese es un control de calidad, van a tener una homogeneidad de priles, ¿no? Esta homogeneidad de priles asegura que no haya priles muy grandes y que también al momento de atomizar el petróleo podamos lograr humedecer adecuadamente todo el nitrato de amonio. Ahora, la densidad de los priles individuales para el grado explosivo es alrededor de 1.2 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Lo que nos da una densidad en volumen, ¿no? Esta es densidad de 0.8 gramos por centímetro cúbico, ¿okay? Aproximada. Inclusive los priles de mayor calidad solamente tienen densidades de 0.74 o 75 gramos por centímetro cúbico. Ahora, si esta densidad y el tamaño de los priles están en el rango correcto, no debería haber ninguna dificultad con que con solo el 6% de petróleo se haga una mezcla homogénea de todo el nitrato, de ese 94%. Algunos priles, para poder mantenerlos circulares y durante el transporte, el almacenamiento, el manipuleo, no se destruya, los recubren con arcilla. Pero esta arcilla debe ser de tan poca cantidad que no afecte en nada la acción del petróleo sobre el nitrato. Muy bien, ahora, ¿cómo logran hacer el nitrato grado